Voy a leer a favor de ustedes en Filipenses capítulo 3, el versículo 13 y el versículo 14. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, diga conmigo, una cosa hago. ¿Cómo dice Pablo? Una cosa hago. Y comienza todo un proceso, una ruta, que era la ruta del Espíritu Santo sobre la vida de Pablo. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero que diga conmigo una sola cosa. Por favor, dígalo más fuerte. Una sola cosa. Muy bien. No sé cuántos algún día alguien les dijo, hey, ¿por qué no haces de a una sola cosa? Alguien también dijo, el que mucho abarca, poco aprieta. Pablo está hablando de la importancia de tener enfoque a la hora de haber conocido a Jesús. Conectar con el Evangelio, con el Señor, no es sinónimo de andar por la vida haciendo lo que queremos. Dios no nos desenfoca, Él desea que tengamos una vida ordenada. De hecho, Pablo dice que todo se haga decentemente y en orden. Entonces Pablo estaba viviendo un proceso de cambio. Pablo venía de ser un perseguidor de la iglesia, fue el promotor y testigo del asesinato de creyentes. Entonces venía de una vida bastante complicada, era muy religioso, defensor de sus creencias, pero sobre todo se destacaba por ser una persona que perseguía a la iglesia. Cuando conoce a Jesús, Pablo dice, bueno, ¿cuántas cosas debo hacer? Y él dice, señores, yo me propuse una sola cosa. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de una cosa hago? En otra escritura él dice, me he propuesto conocer a Jesús. Dijo, y a este crucificado. Si nosotros nos proponemos una cosa, esa que Pablo se propuso, conocer a Jesús, sacarlo de todo contexto de religión y conectar con Él como lo que Él es, la expresión máxima del amor de Dios, estoy seguro que entenderemos la ruta que Pablo transitó. ¿Qué hizo Pablo? Lo primero que él dice, en esa cosa que yo hago, que era conocer a Jesús, Pablo subrayó la importancia de olvidar. ¿Qué cosa? Olvidar. Olvidar. Entonces él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y cuando habla de olvidar, habla de desprenderse de todo peso de culpa. Imagínense que a Pablo le acusaban, le sacaban en cara cosas que tenían que ver con sus errores antes de conocer a Jesús. Al punto que él tuvo que decir un día, mire señores, como yo me he propuesto olvidar, él dijo, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. No hay nada que haga sentir a alguien condenado o culpable como alguien que se le dificulta olvidar o vivir recordando las cosas malas que hizo. ¿Por qué Pablo dice, me propongo olvidar? Porque él sabía que el Señor lo había perdonado. También Pablo tenía claridad que en ningún otro había salvación sino solo en Jesús. Que Jesús no había venido para señalarlo o para ponerle el dedo en la herida, sino que Jesús había venido para levantarlo, para restaurarlo, para hacer de él una persona funcional. Cuando lees el Antiguo Testamento, uno de los profetas dice que el Señor toma nuestros pecados
y los sepulta en lo profundo de la mar, y nunca más hace memoria de ellos. Dice que nuestros pecados Él los deshace como nube. O sea, uno nunca dice, ay, acabo de viajar de Bucaramanga a Bogotá y acabo de ver una nube que vi por allá en Bucaramanga o la vi en Barranca. No, las nubes que podemos ver hoy no son las mismas de ayer. Él deshizo esas nubes y creó otras. Y él habla, Pablo dice de nuestros pecados, o la palabra dice que Él deshace nuestros pecados como las nubes. Y entonces nos crea una perspectiva de vida diferente. Mientras sigamos recordando las cosas y le permitamos a las cosas condenarnos, va a ser muy complicado extendernos hacia algo que Dios tiene preparado para nosotros. Y Pablo habla de eso. Lo segundo es extenderse. Nadie le va a ser fácil extenderse hacia algo si no olvida algo que lo detiene, algo que es como el palo en la rueda. Dios no llegó a nosotros para ayudarnos a estancarnos. Él, con su evangelio, con su palabra, si algo hace, es ayudarnos a, desde donde estamos, extendernos a algo. No reducirnos, sino extendernos. Y entendamos que la palabra extendernos tiene que ver con aquello que dice la Escritura: ensancha tu tienda, corre tus estacas. Cuando hablamos de extendernos, Él habla de tener visión, de ver un poco más allá de donde se está. Y no hay nadie que pueda conectarnos con una perspectiva saludable de qué será nuestro futuro. La gente sí tiene cierto interés por su futuro. Por eso se consultan tanto los temas de los horóscopos, de la adivinación, de que se consultan personas que tienen cierto conocimiento con el futuro, porque la gente sí quiere saber. Pero cuando Pablo dice, bueno, yo vengo de perseguir la iglesia, vengo de ser un religioso como fui, pero ahora que estoy en Cristo entiendo que Él ha llegado a mí para que yo me extienda. ¿Cuál es la historia de tu familia y de la mía? Yo conozco gran parte de la historia de mi familia y sería trágico estancarnos ahí o continuar comprando los mismos predios hereditarios de legados equivocados para seguir ahí. Importantísimo poder salir de ahí y extendernos a algo mejor. Cuando José salió de la cárcel, entendió que Dios estaba con él. José siempre supo que su destino final no era la cisterna, no era la cárcel, no era la casa de Potifar. José logró entender que él iba a ser extendido a algo mayor, porque había tenido unos sueños y en los sueños él se veía gobernando y efectivamente José paró en palacio. Lo mismo podríamos decir de David. David sabía que después de haber sido ungido, su futuro no era cuidar ovejas y defenderlas de los lobos y de los leones. El destino, el futuro de David tenía que ver con algo mayor y era extenderse hacia palacio, y efectivamente así fue. Entonces Pablo entiende que él no iba a continuar donde estaba, sino que Dios lo iba a extender. Él nunca se imaginó ser el escritor de 14 epístolas. ¿Dónde Pablo estudió la materia, por ejemplo, de Espíritu Santo para hablar con tanta propiedad del Espíritu Santo? Cuando el Señor lo llenó de él, de su Santo Espíritu, Pablo comenzó a extenderse a territorios nuevos. Comenzó a hablar del amor, comenzó a hablar de la pasión por las almas, comenzó a hablar de la restauración. Él dice, cuando veas a alguien que se equivoca, que falla, corrígelo pensando en que mañana o pasado te puede pasar lo mismo. Estaba Pablo extendiéndose a territorios nuevos que él nunca antes había transitado. Había vivido había caminado por otras rutas equivocadas, como repito, perseguir la iglesia y ser esa persona dura que impedía la extensión del evangelio. Pero ahora que conoce a Jesús, él sabía que tenía que extenderse a algo diferente. Yo creo, y me uno con ustedes a creerlo, que hay unos capítulos de la historia de tu familia y de la mía que aún no se han escrito, y que en esos capítulos el Señor nos va a permitir extendernos
a cosas mayores. Eso habla él de extenderse. Él habla de proseguir. Él dice prosigo. Habla específicamente de proseguir. Proseguir tiene que ver, llego a cierto lugar y ya sé cuál es, ya logro entender cuál es la siguiente estación, hacia dónde debo continuar. Aunque llegué a cosas muy buenas, ahí no para el asunto. Él habla de proseguir. He seguido caminando, he llegado hasta cierta instancia, pero ahora el Señor me está permitiendo y me está llamando a proseguir. Es seguir hacia algo que yo no pierdo de vista. Y no lo pierdo de vista porque tengo dentro mío un GPS, una dirección del Señor. Como dijo Jesús en Juan 16, el Espíritu Santo vendrá y hará una labor en ustedes, y es guiarlos a toda verdad. Escuché por los años 90 y algo, 95, 96, a una persona a quien siempre me senté a escucharlo con mucha expectativa, y él dijo esta frase que yo nunca voy a olvidar. Él dijo: no hay nada más peligroso que una verdad a medias. Por eso el Espíritu Santo no es especialista en conectar a alguien con una verdad a medias. Él es especialista en guiarnos a toda verdad. Por eso Pablo no paró. Él decía: yo voy a proseguir. El proseguir tiene que ver, voy a superar las persecuciones, la adversidad. Entonces tú lees a Pablo y él dice: he estado en peligros de falsos hermanos, peligros del desierto, peligros en ríos, peligros en mares. Él dice: peligros entre los de mi nación. Los gobernantes a veces querían destruirlo, acabarlo. No sé cuántos de ustedes leyeron aquel pasaje de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está en una ciudad y entonces los soldados, por orden del gobierno, deciden que ahí es el momento de aprender a Pablo y de acabarlo. Entonces Pablo lo que hace es que se pone de acuerdo con los que están en casa. ¿Y saben qué hicieron? Lo descolgaron por una ventana del muro, metido en un canasto. O sea, parecía el agente 007, era todo creativo. Pablo decía: estos no van a detenerme, yo voy a proseguir. Nunca te quedarás corto de ideas, porque estás haciendo una cosa, como dijo Pablo, una sola cosa. ¿Cuál? Querer conocer a Jesús, querer seguir a Jesús, desear vivir para Él. Esa es la gran cosa que nos motiva a vivir una vida no religiosa, sino una vida con propósito. Y Pablo dice: hasta alcanzar. Diga conmigo: alcanzar. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar. Pablo dice: yo no voy a parar hasta que cumpla esa meta de alcanzar. En ese pasaje que leímos, Pablo dice: muchachos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero luego tú lees a Pablo un poco más adelante y dice esta frase: señores, he acabado la carrera. ¿He acabado qué? La carrera. He guardado la fe. O sea, Pablo sintió que había alcanzado eso que él se propuso, que él dijo una sola cosa o una cosa, que era conocer a Jesús y expresarlo en todo lugar donde él pudiera. Pedro pudo llegarle a multitudes, a pescadores, pero Pablo le llegó a los reyes, a los gobernantes. En cierta ocasión ellos naufragaron y llegaron a una isla, y producto del naufragio habían tenido que sacar todo del barco: la ropa, las camas, las ollas, los platos, todo el televisor, todos los iPads, todo lo botaron. Quedaron con el solo cascarón del barco tratando de mirar si no se hundía, y sin embargo naufragaron y llegaron por allá a una isla. Y ahora entonces ahí todos dijeron: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, verdad? O sea, dije, ¿cómo hacemos? ¿Y saben cuál fue la solución? Pablo de repente recibe un mensaje por Twitter y dice: el papá del gobernador está a punto de morirse. Y Pablo contestó y dijo: señor, disculpe, ¿me permitirán orar por el papá del gobernador? ¿Orar? ¿Qué es eso? Sí, pedirle a Dios que lo sane. Y fue y oró por el papá del gobernador. ¿Y saben qué pasó? Se sanó.
Y todos impactados, imagínate, salió por las redes sociales de la gobernación, de toda la... O sea, terrible, la gente se enteró y comenzaron a traer los enfermos y los enfermos se sanaban y se formó una fiesta extraordinaria. Y entonces ya agarrando un poquito más de confianza con Pablo, le dijeron, oye Pablo, ¿y no piensa montar una iglesia aquí o quedarse aquí? Y Pablo dijo, no, yo quisiera venir a pastorear aquí, pero es que miren el traje que tengo, es un traje de rayas a rayas, yo soy preso, estoy prisionero en el barco, el viaje va a continuar. Y la gente le decía, pero Pablo, ¿y cómo podemos ayudarle? Yo estoy muy agradecido, oraste por mi hija y se sanó. Y el hijo del gobernador decía, no, ¿cómo te puedo ayudar? Mi papá se sanó de esa enfermedad que tenía. Y entonces Pablo dijo, no, pues la verdad que yo no es que esté pidiendo nada para mí, pero el barco lo tenemos desocupado, no hay cocinas, no hay sábanas, no hay colchonetas, no hay ventiladores, no hay nada, no hay baterías, no hay gasolina, no hay petróleo, necesitamos carbón para prender, todo necesitamos. ¿Saben qué pasó? La gente comenzó a traer de todo y lo llenaron de todo tipo de provisión. Pablo sentía que había alcanzado algo. ¿Por qué en esos años Pablo no dijo, no, ahora estoy peor que antes? Él sintió que conectó, que alcanzó algo, porque se propuso una cosa: conocer a Jesús, amar a Dios, vivir para Él, hablar de Él, presentarlo en todo lugar donde hubiera la posibilidad de hacerlo. Yo te animo a que aprendas todo lo bueno que puedas aprender y a que vivas con propósitos claros, pero si hay algo que debes perseguir es una cosa: conocer a Jesús. Que nadie te conozca como una persona religiosa, nadie, sino que la gente te conozca como alguien que tiene relación con el Señor. Mañana o pasado podrás decir como Pablo, wow, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he llegado hasta el final, lo logré. Y Pablo, ¿qué te propusiste hace años atrás? Una sola cosa: conocer a Jesús y este crucificado. Yo le pido al Señor que tú puedas perseguir, bueno, tienes muchos propósitos, tienes metas, tienes desafíos, pero persigue una sola cosa: conocer a Jesús. Eso traerá una riqueza integral, te hará una persona competitiva, te hará una persona contemporánea y que sabe responder a cualquier exigencia de la vida. ¿Ustedes lo creen? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nos hemos propuesto una sola cosa y es conocer a Jesús, amarlo, vivir para Él. Señor, quiero darte gracias por todos mis amigos, toda la gente que está aquí en Free Life. Tócalos, llénalos, que ellos puedan perseguir eso, una sola cosa: conocerte a ti, Señor, vivir para ti, precioso Dios. Espíritu Santo, que puedan conocerte a través de tu palabra, a través del conocimiento de la verdad. Llena a los niños, los prejuveniles, los jóvenes, las mujeres, los hombres. En medio de tantas metas, proyectos que hay personales, pueda sobresalir una sola cosa: conocerte a ti, Señor, conocer tu verdad. De esta manera dejaremos de ser un tropiezo para tantos y nos convertiremos en una respuesta para muchos. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para todos aquellos que amablemente hoy han recibido este contenido. Vamos, aplaude fuerte al Señor en esta mañana. Quisiera saber